El tintinear de una pequeña campanilla marcó mi entrada al viejo taller de joyas de don Ramón Aguilar, en el corazón del Passeig de Gracia. Apenas crucé la puerta, el aire cambió. El ruido de la ciudad quedó atrás, sustituido por el aroma cálido de la madera encerada y el brillo tembloroso de las vitrinas antiguas. Aquella tienda, escondida entre escaparates modernos, era mi refugio secreto, un santuario donde el tiempo parecía detenerse. Don Ramón levantó la vista de su lupa y sonrió con esa cortesía que solo conservan los hombres que han aprendido a escuchar el silencio del oro. «Llegas justo a tiempo, hija mía, acaba de llegar una remesa nueva». Su voz tenía la calma de quien ha visto demasiadas vidas pasar frente a un mostrador. Me mostró bandejas cubiertas de terciopelo oscuro, pendientes de amatista, sortijas coronadas con onix, collares que brillaban como pequeñas constelaciones dormidas. Y entonces lo vi. Un conjunto de turquesas, pendientes, colgante y un anillo fino montado en plata. La piedra parecía contener el cielo y el mar al mismo tiempo, cruzados por pequeñas vetas negras como si el universo se hubiese quedado atrapado dentro. Lo toqué con cuidado, la superficie estaba fría, viva, casi respirando. Don Ramón murmuró, dicen que la turquesa refleja el alma de quien la lleva, brilla cuando el corazón está en calma, se apaga cuando lo cubre la tristeza. Sonreí, aunque por dentro algo se estremeció. No sabía si aquella superstición era cierta, pero algo en mí quiso creerlo. Mientras él envolvía las piezas en papel de seda, una sensación me oprimió el pecho como si esas piedras fueran testigos de una historia que aún dolía. Porque antes de convertirme en la mujer que hoy se miraba en los escaparates de Barcelona con cierta serenidad, había sido otra, una muchacha ingenua, enamorada, dispuesta a darlo todo. Su nombre era Oscar Fuster. Estudiaba ingeniería, o eso decía. Tenía la sonrisa fácil y las manos tibias, esas que parecían prometer eternidad cada vez que me rozaban. Yo era estudiante de literatura y vivía convencida de que el amor bastaba para explicar cualquier vacío. Nos casamos jóvenes, sin dinero, sin planes, creyendo que la pasión podía llenar la nevera. Al principio, la vida era una comedia improvisada, risas, noches sin dormir, promesas hechas entre paredes descascaradas. Pero pronto llegaron las náuseas, el cansancio, la rutina. Yo me transformé en una sombra arrastrando un cuerpo que crecía con una nueva vida dentro. Él, en cambio, empezó a desaparecer, escapando de casa con excusas que olían a mentira. Una noche no volvió. El miedo me empujó a buscarlo. Caminé por los pasillos de la residencia universitaria con el corazón golpeándome el pecho. Algunos amigos suyos me esquivaron la mirada. Uno, más valiente, murmuró, está arriba, con ella. Subí las escaleras. El eco de las risas detrás de la puerta me partió en dos. Cuando la abrió, su expresión fue de un niño sorprendido robando dulces. Elena, no es lo que parece, no sé de dónde salió la fuerza que me sostuvo, pero lo miré como si fuese un desconocido. Estoy esperando a tu hijo y tú, en otra cama, ¿de verdad crees que hay algo que explicar? Supe entonces que algo dentro de mí había muerto. Esa noche empaqué lo poco que tenía y salí a la calle con la misma frialdad del metal que ahora guardaba en mis manos. El turquesa brillaba débilmente bajo la luz del escaparate, como si recordara conmigo. Ese día comprendí que el amor no basta, y juré no volver a depender de nadie. Después del divorcio, mi vida se redujo a una maleta y a un cuerpo que crecía dentro de mí. No tenía a dónde ir. Mis padres, mayores y enfermos, apenas sobrevivían con su pensión. Fueron mis abuelos quienes, sin decir una palabra de lástima, me entregaron una llave oxidada y una dirección escrita con pulso tembloroso. No es mucho, Elena, pero es tuyo. El lugar era un viejo almacén en Badalona, cerca de las vías del tren. Cuando abrí la puerta por primera vez, un olor a humedad y polvo me golpeó el rostro. Las paredes estaban descascaradas, el techo manchado por filtraciones antiguas. No había muebles, ni calefacción, ni futuro. Solo un espacio vacío y la voluntad de no rendirme. Me quedé en el umbral un largo minuto, temblando. Afuera, el mar rugía como si quisiera recordarme que el mundo seguía. Esa noche extendí una manta sobre el suelo y me senté a esperar los primeros movimientos de la vida que crecía en mí. Saldremos de esto, Sofía, susurré sin saber si me escuchaba. Los meses siguientes fueron una cadena de días grises. Trabajé limpiando oficinas, escaleras,
casas ajenas donde el olor a café recién hecho me recordaba todo lo que había perdido. Llevaba a mi hija colgada al pecho, envuelta en una manta, mientras frotaba suelos y vaciaba cubos. Cada moneda contaba. Cada día que terminaba sin haber llorado era una victoria. Una tarde, al volver al almacén con los pies empapados y las manos agrietadas, me encontré con una mujer esperándome en la puerta. Era doña Carmen Beltrán, mi vecina del edificio contiguo. Tenía el cabello blanco recogido con un pañuelo y una mirada firme. Muchacha, no puedes seguir así, me dijo sin rodeos. Déjame cuidar de la niña unas horas mientras trabajas. No te cobraré nada, tengo tiempo, y me hace bien escuchar el llanto de un bebé en esta calle tan vacía. Aquellas palabras me salvaron más que cualquier ayuda económica. Gracias a ella, pude aceptar más encargos y recuperar el aliento. Su cocina olía a caldo y a dignidad. Siempre decía que una mujer sola no era menos mujer, sino más fuerte por necesidad. Con el tiempo algunos clientes empezaron a recomendarme. La señora Soler es puntual, trabajadora, impecable. Esa frase se repitió tantas veces que un día, sin pensarlo, pinté sobre la puerta del almacén, Soler Servicios de Limpieza S.L. No tenía papeles todavía, ni empleados, ni siquiera un escritorio, pero sí una fe obstinada. Convertí aquel espacio húmedo en un pequeño centro de operaciones. Una escoba, un cubo, un viejo teléfono y un cuaderno con nombres y direcciones fueron mi capital inicial. Hubo noches en que me quedé dormida sobre el suelo con Sofía en mis brazos y la espalda dolorida. Otras en las que lloré en silencio, temiendo no llegar al día siguiente. Pero cuando la miraba dormir, con el rostro tranquilo bajo una manta fina, todo cobraba sentido. Me acerqué, le acaricié el cabello y le susurré al oído, como una promesa más fuerte que cualquier contrato: vamos a lograrlo, hija. El invierno pasó entre jornadas interminables y facturas que apenas alcanzaban para sobrevivir. Pero poco a poco mi nombre empezó a sonar en los pasillos de los edificios donde limpiaba. Llámenla a ella, la señora Soler deja todo reluciente. Esa frase simple y sincera fue el comienzo de algo que ni yo misma imaginaba. Una mañana, mientras barría el portal de una oficina en el Eixample, una mujer se me acercó. Llevaba un currículum arrugado y la mirada cansada. ¿Usted es la dueña de Soler Servicios de Limpieza?, preguntó con timidez. Asentí, casi avergonzada de que llamara dueña a una mujer que apenas tenía una fregona y un teléfono. Soy María Luque, dijo, tengo un niño pequeño, y necesito trabajar. La observé un instante. Vi en ella el mismo cansancio que una vez me pesó a mí, la misma determinación en los ojos. No puedo pagar mucho, admití, pero si confías en mí, empezamos mañana. Ella sonrió, y esa sonrisa fue mi primer contrato real. Desde ese día, el almacén de Badalona dejó de ser solo mío. Compré una aspiradora nueva de segunda mano, pero poderosa, latas de pintura y un letrero azul donde se leía, con orgullo casi infantil, Soler Servicios de Limpieza S.L. A veces me detenía frente a él, al final del día, mientras los trenes pasaban retumbando cerca. No era un edificio moderno ni una gran empresa, pero era mi lugar en el mundo. Con María a mi lado, el trabajo se multiplicó. Íbamos de casa en casa, de oficina en oficina, dejando tras nosotros olor a jabón y orden. Aprendí a negociar con proveedores, a revisar presupuestos, a no bajar la cabeza cuando un cliente intentaba regatear. A veces, cuando me llamaban la jefa, me giraba instintivamente, esperando ver a otra persona detrás de mí. Luego sonreía, la jefa era yo. Sin embargo, junto al orgullo, también crecía la soledad. Cuando Sofía dormía en el catre al fondo del almacén y el silencio se extendía, me quedaba mirando el reflejo de las luces en el metal de los cubos, preguntándome si alguna vez volvería a compartir esa vida con alguien. No me faltaba nada, y aún así sentía un hueco que no sabía nombrar. Esa noche, mientras cerraba la puerta del local, la luz del letrero parpadeó en la oscuridad, proyectando mi nombre sobre el asfalto mojado. Soler Servicios de Limpieza. Lo miré como quien observa su propio corazón latiendo fuera del pecho. Había construido mi vida con mis propias manos, piedra a piedra, y no necesitaba a nadie más. Aquel invierno decidí, por primera vez en muchos años, tomarme unos días para mí. Había trabajado sin descanso, levantando mi pequeña empresa desde cero, y sentí que necesitaba respirar lejos del ruido y del cansancio.
Elegí Andorra la Bella, atraída por las montañas cubiertas de nieve que había visto 1000 veces en postales, pero que nunca había tocado. El viaje en autobús desde Barcelona fue silencioso, como si el paisaje blanco me invitara a dejar atrás el peso del pasado. Al llegar, el aire me golpeó con un frío limpio, distinto al de la ciudad. El hotel era modesto pero acogedor, madera clara, chimeneas encendidas y el aroma a canela flotando entre los pasillos. Todo parecía nuevo, como si el mundo me ofreciera una tregua. El segundo día decidí subir a las pistas. No sabía esquiar, pero quise probar. Y fue allí donde el destino, o tal vez el azar, me empujó hacia él. Un hombre tropezó a pocos metros, cayó de bruces y terminó rodando cuesta abajo hasta chocar contra mis piernas. El impacto nos dejó enredados en un caos de bastones y risas. Perdón, soy un desastre, dijo con una sonrisa que derretía el hielo. Así conocí a Marco Vidal. Era más joven que yo, pero no lo suficiente como para parecer un juego. Tenía una forma de hablar ligera, sin pretensiones, y una torpeza encantadora que lo hacía parecer más humano que muchos hombres seguros de sí mismos que había conocido. Pasamos el resto del día juntos, intentando mantenernos de pie más que deslizar. Al caer la tarde terminamos riendo frente a un pequeño bar de montaña, con las mejillas rojas por el frío y el vino caliente entre las manos. Dentro, la chimenea crepitaba. Afuera, la nieve seguía cayendo con una calma hipnótica. Marco hablaba de su vida, de los libros que nunca había terminado, de la sensación de no pertenecer a ningún lugar. Yo lo escuchaba, sorprendida por la familiaridad con la que se abría ante una desconocida. Cuando le conté que tenía una hija y que había criado sola, me miró con un respeto que pocas veces había sentido. Eso no te hace menos mujer, Elena, te hace invencible. Supe entonces que aquella conversación marcaría un antes y un después. Los días siguientes se deslizaron entre paseos, cenas improvisadas y silencios cómodos. A veces en medio de una pista, me tomaba de la mano solo para mantener el equilibrio, pero en su mirada había algo más, admiración sincera. No buscaba salvarme ni deslumbrarme, solo acompañarme. La última noche la nieve cubría los balcones como un manto de cristal. Estábamos fuera, mirando el valle iluminado por las luces del pueblo. Él tomó aire nervioso y dijo casi en un susurro, no será hoy, ni mañana, pero cásate conmigo. Lo miré incrédula. Una risa nerviosa me tembló en los labios. ¿Estás loco? Apenas nos conocemos. Él sonrió, encogiéndose de hombros. Entonces tendremos tiempo para hacerlo bien. No supe en qué momento las lágrimas me nublaron la vista. Tal vez por la ternura de sus palabras o por la posibilidad de volver a creer. Dije que sí, con la voz rota y el corazón abierto por primera vez en años. Por primera vez en años, me permití creer de nuevo. 3 años. Eso fue lo que duró la ilusión perfecta. 3 años en los que mi vida pareció, al fin, encontrar la forma que siempre había soñado. Después de casarnos en una ceremonia pequeña en Barcelona, Marco se mudó conmigo y con Sofía al piso que alquilaba en el barrio de Gracia. Desde el principio, su presencia llenó la casa de algo que yo no recordaba, ligereza. Las mañanas olían a café recién hecho y tostadas. Marco solía levantarse antes que yo para preparar el desayuno y dejarme una nota escrita con letra desordenada, para mi reina, que no se le olvide sonreír hoy. Sofía, que al principio lo miraba con cautela, terminó adorándolo. La llamaba mi pequeña arquitecta y le construía castillos con cajas vacías en medio del salón. Los fines de semana cocinábamos juntos, él con el delantal torcido, yo riendo mientras intentaba corregir sus torpezas. A veces al final del día poníamos música y bailábamos los tres, sin ritmo, sin pudor. La casa se llenaba de risas, y en esos instantes yo sentía que el pasado quedaba tan lejos que casi podía olvidarlo. Marco era amable, atento, sorprendentemente paciente. Me acompañaba en las reuniones de clientes, ayudaba con los presupuestos, incluso aprendió a usar la aspiradora industrial, para que descanses un poco, decía. Me hacía sentir cuidada sin que eso significara perder mi independencia. Cuando lo veía jugar con Sofía, comprendía lo que era una familia, no la perfección, sino la complicidad de los días simples. Por las noches, después de acostar a la niña, nos sentábamos en el sofá, el televisor encendido con el volumen bajo, y hablábamos de todo. De los planes, de los miedos, de la posibilidad de tener un hijo juntos algún día.
A veces lo miraba y pensaba que la vida, después de tanto dolor, había decidido regalarme una tregua. El negocio también prosperaba. Habíamos abierto una pequeña oficina y contratado a 2 empleadas más. Marco se encargaba de la contabilidad y yo de mantener la sonrisa ante los clientes. Todo funcionaba con una precisión que parecía milagrosa. Cada día que pasaba reforzaba mi confianza en él y por primera vez me sentía en paz. Una tarde de primavera, mientras cenábamos en la terraza, Marco me entregó un sobre blanco con mi nombre escrito a mano. No es mucho, dijo, pero creo que te gustará. Dentro había 2 billetes. Al principio pensé que eran entradas para el teatro, pero al mirar mejor sentí como el aire se me escapaba del pecho. Andorra, susurré. Nuestro aniversario, respondió él sonriendo. Volvamos al lugar donde empezó todo. Lo abracé conmovida, sin notar el temblor apenas perceptible de sus manos. No puedo creer que recuerdes cada detalle. Él besó mi frente. Nunca olvido nada que tenga que ver contigo. Esa noche me dormí con el corazón tranquilo, convencida de que el destino, por fin, había dejado de jugar conmigo. Creí que la vida me estaba devolviendo todo lo que alguna vez me quitó. El viaje a Andorra fue como volver a un sueño. Las montañas parecían las mismas que 3 años atrás, solo que ahora todo era más brillante, los hoteles llenos de luces, las calles cubiertas de nieve fresca y el murmullo constante de la música del festival de invierno. Marco no dejaba de bromear, de tomarme fotos, de abrazarme en medio de la multitud. Mira dónde empezamos, me decía, mientras el aire frío nos cortaba las mejillas. Aquella noche el resort organizó una competencia para turistas, algo llamado Bikini Ski Run. Las risas, los aplausos, las banderas ondeando bajo el cielo helado, todo era una fiesta. Vamos, Elena, insistió él, riendo, es solo una broma, una carrera corta, te ves preciosa con ese traje. Me negué al principio. No me gustaba llamar la atención, pero su entusiasmo era contagioso. Finalmente acepté riendo, pensando que no pasaría de una anécdota divertida. La pista se extendía ante mí como una cinta blanca bajo las luces. El viento silbaba, y por un instante sentí algo que no había sentido en años, libertad. Deslicé los esquís, el aire me golpeó el rostro y grité, no de miedo, sino de euforia. Todo se volvió un torbellino de nieve y risas. Escuché a Marco animándome desde abajo. Y entonces de repente una punzada aguda me atravesó el cuello, como si un insecto me hubiera picado. Intenté tocarme, pero los dedos no me respondían. El mundo comenzó a girar. La nieve bajo mis pies se disolvió en una marea blanca y el ruido se alejó, como si alguien bajara el volumen del mundo. Oí un último eco de su voz, distante e irreconocible, y después nada. Cuando abrí los ojos, la oscuridad tenía color de madera y fuego. No había ruido de turistas, ni música, ni risas. Solo el crujido de la leña y el olor a humo. Intenté moverme, pero un dolor seco me atravesó la cabeza. Una figura se inclinó sobre mí. Un hombre alto de barba incipiente y mirada serena. Llevaba una camisa gruesa y las manos manchadas de hollín. Tranquila, dijo con voz baja. Estás a salvo. Intenté hablar, pero la garganta me ardía. Él me ofreció agua. ¿Dónde estoy? Pregunté. En una cabaña cerca de Ordino, respondió. Te encontré tirada en la nieve inconsciente. Quise incorporarme, pero un mareo me devolvió al colchón. En la mesa una pequeña lámpara iluminaba un objeto metálico. Él lo levantó entre los dedos, una diminuta aguja con una pluma roja en el extremo. Esto estaba clavado en tu cuello. El silencio se volvió espeso. Lo miré sin entender. ¿Qué es eso? Murmuré. Una especie de dardo, tranquilizante diría yo. Profesional. Sus ojos se clavaron en los míos. Te habrían matado si no te hubiera sacado de la nieve. El corazón me golpeó el pecho con una fuerza salvaje. Sentí como la sangre se me helaba en las venas. ¿Quién haría algo así? Pregunté apenas un hilo de voz. Él no respondió enseguida. Solo se apartó un poco, dejando que la luz del fuego revelara la preocupación en su rostro. No lo sé, dijo finalmente, pero quien lo hizo sabía exactamente dónde estabas, a qué hora y con quién. Cerré los ojos.
El nombre que no quería pronunciar comenzó a retumbarme en la mente. Recordé su sonrisa, su mano alzando la cámara, su voz animándome. No. Marco no podría. Pero el temblor de mis manos lo desmentía. El fuego chisporroteaba, lanzando sombras que bailaban sobre las paredes de madera. No sabía cuánto tiempo había pasado desde que desperté en aquella cabaña. Los días y las noches parecían mezclarse en un solo hilo de silencio. Gabriel Mora, así se llamaba el hombre que me había salvado, se movía con una calma que me inquietaba. Cocinaba en silencio, revisaba su móvil sin cobertura y, de vez en cuando, salía a mirar por la ventana como si esperara a algo o a alguien. Yo no confiaba en él, pero tampoco tenía otra opción. El miedo era más grande que la desconfianza. Cada vez que cerraba los ojos, revivía el momento en la pista, el pinchazo, la oscuridad, la caída. Todo se sentía demasiado calculado para ser un accidente. Esa noche Gabriel se sentó frente a mí. Su mirada era diferente, más pesada, más cansada. Tengo que contarte algo, dijo, y el tono de su voz me heló por dentro. Lo que te pasó, no fue un error. Guardó silencio unos segundos, como si buscara la forma correcta de destrozarme. Hace un mes recibí un encargo, continuó. No tenía nombre, solo un archivo cifrado, profesional, limpio. Me ofrecían mucho dinero a cambio de una sola cosa: eliminar a una mujer llamada Elena Soler. Sentí que el aire me abandonaba los pulmones. ¿Qué estás diciendo?, susurré. Él sacó de su chaqueta una pequeña memoria USB y la dejó sobre la mesa, junto al dardo que había encontrado. Ahí está todo. Fotos tuyas. Tus horarios. Las direcciones donde trabajas. Hasta el nombre de tu hija. Mi cuerpo se tensó. Las manos me temblaban cuando conectó el dispositivo al viejo portátil. En la pantalla aparecieron imágenes de mi empresa, de mi piso, incluso de mí entrando al supermercado del barrio. Todo registrado con una precisión escalofriante. ¿Quién pagaría por algo así?, pregunté con la voz hecha pedazos. Gabriel me miró directamente. Tu marido. Marco Vidal. El nombre cayó como una sentencia. Negué con la cabeza una y otra vez, como si el movimiento pudiera borrar lo que acababa de oír. No, eso es imposible. Marco me ama, me salvó la vida, te llevó a ese resort, interrumpió él. Y alguien sabía exactamente dónde estarías, a qué hora ibas a salir, en qué pista te lanzarías. ¿Casualidad? Las lágrimas me nublaron la vista. Recordé su sonrisa cuando me entregó los billetes, su voz diciéndome mi reina, la manera en que me abrazó antes de dormir. Cada recuerdo se transformaba en una cuchilla. No, murmuré cubriéndome el rostro. No puede ser. Gabriel no se acercó. Solo se limitó a decir, con una serenidad que dolía, yo debía hacerlo. Tenía que matarte. Pero no pude. Lo miré sin entender. ¿Por qué? Sus ojos se perdieron en el fuego. Porque ya lo hice antes. Y no quiero cargar con otra sombra. Su voz se quebró por un instante apenas perceptible. Entonces comprendí que aquel hombre no era un héroe ni un criminal, sino alguien atrapado entre dos condenas. El silencio se volvió insoportable. Afuera, la nieve seguía cayendo con una lentitud casi cruel. ¿Y ahora qué?, pregunté apenas respirando. Ahora finges que estás muerta, dijo él sin vacilar. Si vuelves, él terminará lo que empezó. Pero si el mundo cree que ya no existes, tendrás una oportunidad de sobrevivir. Me quedé mirándolo, el corazón latiendo con fuerza, la mente luchando entre el horror y la lógica. Fingir mi muerte. Desaparecer. Abandonar todo lo que era mío. Apreté las manos hasta que las uñas me cortaron la piel. La decisión dolía como una herida abierta, pero la alternativa era peor. Prefería que el mundo creyera que estaba muerta, antes que volver a ser su víctima. Zurich me recibió con un silencio distinto. No era el silencio del miedo, sino el de los comienzos inciertos. Gabriel había arreglado todo: un pasaporte con otro nombre, una pequeña vivienda cerca del río Limmat y una historia nueva que debía aprender de memoria. Ya no era Elena Soler, empresaria de limpieza en Barcelona. Ahora era Elisa Montalbán,
una mujer cualquiera que había llegado de Madrid buscando trabajo en una agencia de servicios. Las primeras noches no dormí. El sonido lejano de los tranvías me hacía pensar en la vida que había dejado atrás. En Sofía, en mi empresa, en el eco de mi nombre borrado de todos los registros. Pero una mañana, cuando el frío apenas dejaba respirar y la ciudad olía a pan recién hecho, todo cambió. En la estación de tren, entre el vapor de las locomotoras, la vi. Sofía. Llevaba el abrigo rojo que le había comprado el invierno anterior y el mismo gesto de sorpresa que yo recordaba cuando era niña. Se quedó inmóvil unos segundos, hasta que la reconoció del todo. Mamá. Corrí hacia ella sin pensar. Nos abrazamos con tanta fuerza que sentí que el mundo se recomponía en ese instante. Su llanto se mezcló con el mío. Dijeron que habías muerto. Estoy aquí, hija, le susurré entre sollozos, no me fui. Nunca lo haría. Esa noche dormimos juntas por primera vez desde el viaje. Su respiración tranquila me recordó por qué había sobrevivido. Por ella. Por nosotras. Las semanas siguientes fueron extrañas. Intentaba construir una rutina sin levantar sospechas, compras, llamadas cortas, largos paseos junto al lago. Pero la herida seguía abierta. Todo en mí era una mezcla de alivio y pérdida. Gabriel apareció una tarde de enero. No avisó, simplemente llamó a la puerta con ese aire tranquilo que le era tan propio. Traía una caja pequeña en la mano. Lo encontré cerca de donde caíste, dijo. Dentro, sobre un paño de terciopelo, estaba el pendiente de turquesa. La piedra brillaba bajo la luz como si respirara. Lo sostuve entre los dedos. Pensé que se había perdido para siempre. Algunas cosas regresan, respondió él, mirándome con una calma que me desarmó. Nos quedamos un rato frente a la ventana, sin hablar. Afuera, la nieve caía lenta, cubriendo los tejados con una pureza engañosa. Había algo distinto en él. No era solo el hombre que me había salvado, sino alguien que cargaba con sus propias sombras. Durante días comenzó a visitarnos, siempre con discreción. Llevaba pan, libros, a veces flores. Sofía lo adoraba. Y yo me descubrí buscándolo con la mirada más de lo que quería admitir. Una noche, cuando la niña ya dormía, le pregunté lo que llevaba tiempo evitando. ¿Por qué sigues aquí, Gabriel? Ya hiciste más de lo que debías. Él sonrió apenas. Quizá porque necesito demostrarme que todavía puedo hacer algo bueno. Lo miré largo rato. El fuego de la chimenea dibujaba sombras suaves en su rostro. No sé si puedo volver a confiar, dije por fin. Su respuesta fue casi un susurro, entonces déjame ganarme tu confianza. La nieve golpeó suavemente el cristal. Me acerqué a la ventana y miré el reflejo de la ciudad dormida. No sabía qué me esperaba, pero si algo, no podía quedarme escondida para siempre. Bajo aquella nieve suiza, tomé mi decisión. Era hora de volver a Barcelona. El edificio de Castell y Asociados se alzaba en el centro de Barcelona como un templo de mármol y silencio. Aquella mañana el cielo estaba gris, pero en mi interior todo ardía. Había pasado meses preparando ese momento, cada documento, cada firma, cada detalle legal. Todo debía suceder exactamente como estaba planeado. Cuando llegué, el reloj del vestíbulo marcaba las 10. Me detuve unos segundos frente a la puerta de cristal. Mi reflejo me devolvió una imagen que apenas reconocí, cabello recogido, traje oscuro, mirada firme. No era la mujer que había huido entre la nieve. Era alguien nuevo, alguien que había vuelto del infierno. Dentro, la sala estaba llena. Marco Vidal ocupaba el asiento principal, vestido de negro impecable, el rostro cuidadosamente demacrado. A su lado, 2 abogados y el notario. En la mesa había flores y una carpeta con mi nombre en letras doradas, Elena Soler, testamento y herencia. El abogado, un hombre mayor de voz medida, tomó la palabra. Como cónyuge legal, el señor Vidal es el heredero principal de los bienes y acciones pertenecientes a la fallecida señora Soler. El murmullo fue casi imperceptible, pero yo lo sentí, la respiración contenida de Marco, su mano temblorosa apenas, el brillo triunfal en sus ojos cuando fingía dolor. Fallecida, susurré entre dientes, avanzando despacio. El sonido de mis tacones rompió el silencio como un trueno. Todas las cabezas se giraron.
El abogado se quedó mudo, el bolígrafo se le cayó de la mano. Marco levantó la vista, y el color desapareció de su rostro. ¿Qué es esto?, balbuceó poniéndose de pie. No te sorprendas tanto, dije con calma. No soy tan fácil de enterrar. El aire se volvió pesado, cargado de incredulidad. El abogado abrió y cerró la boca sin emitir palabra. Elena, susurró Marco. Pero, te vimos caer. Encontraron tus cosas, mi pendiente sí, interrumpí. El mismo que lanzaste a la nieve para convencer a todos de que estaba muerta. Muy ingenioso. Su máscara se resquebrajó. Dio un paso hacia mí, pero me mantuve firme. ¿De verdad pensaste que moriría tan fácil? El silencio en la sala era tan absoluto que podía oír el zumbido de las luces. El abogado carraspeó, nervioso. Señora Soler, esto es extraordinario. Si usted está viva, cualquier tramitación de herencia queda, por supuesto, anulada. Marco se volvió hacia él con desesperación. No puede anularlo. Ella desapareció, no hay pruebas. Las hay, respondí abriendo mi bolso y dejando sobre la mesa una carpeta de documentos, fotografías y transferencias bancarias. Pruebas de que contrataste a alguien para eliminarme. El abogado tomó los papeles con manos temblorosas. Esto es suficiente para iniciar una investigación penal, señor Vidal, dijo con voz grave. Marco retrocedió buscando apoyo en una pared que ya no existía para él. Su respiración era entrecortada. No sabes lo que dices, Elena, yo sé exactamente lo que digo. Mientras fingías amor, planeabas mi muerte. Te di todo, incluso la parte de mi empresa. Pero lo que nunca tendrás es mi respeto, ni mi miedo. Él se llevó las manos a la cabeza hundido mientras el abogado continuaba, implacable, a la luz de estos hechos, el proceso de herencia queda oficialmente nulo y sin efecto. Las palabras resonaron como una campana final. Marco se desplomó en su asiento, los ojos vacíos, la boca abierta sin sonido. Yo recogí los papeles, los guardé con calma y me dirigí a la puerta. Al cruzar el umbral, el sol de Barcelona me cegó por un instante. La luz dorada se filtraba a través de los ventanales, bañando todo en un resplandor cálido. Respiré hondo. Cada paso que daba era una liberación. Había muerto una vez en la nieve. Pero ahora caminaba viva, más fuerte que nunca. Y mientras salía a la calle con la cabeza en alto y el corazón sereno, supe que había cumplido mi promesa, volví para no ser la víctima, sino mi propio renacimiento. El aire de Barcelona tenía otro olor esa tarde. No era el mismo que recordaba de mis días de oficina o de las madrugadas en que regresaba agotada del trabajo. Era más liviano, más limpio, como si el viento hubiera decidido arrastrar consigo los últimos restos del pasado. Frente al edificio de Castell y Asociados, el bullicio del centro continuaba indiferente. Coches, pasos, murmullos, la vida seguía, ajena a las batallas silenciosas que se libran tras las puertas cerradas. Y allí estaba él. Apoyado contra la barandilla, con las manos en los bolsillos y el abrigo oscuro batiéndose con la brisa del Mediterráneo, Gabriel me esperaba. Cuando nuestras miradas se encontraron, su gesto no fue de sorpresa, sino de alivio. Como si supiera que ese día sería el fin de algo, y el principio de todo. ¿Terminó?, preguntó en voz baja. Asentí. Sí. Respiré hondo. Ya no tiene nada. Ni mi nombre ni mi sombra. El silencio entre nosotros fue sereno. Las campanas de una iglesia cercana comenzaron a sonar, marcando la hora como si el tiempo quisiera subrayar mi renacer. La gente cruzaba la plaza sin saber que una mujer acababa de recuperar su vida, su historia y su dignidad. Gabriel se acercó unos pasos, con esa calma suya que siempre lograba apaciguarme. ¿Y ahora qué harás? Lo miré un instante. Las palabras se formaron solas, sin miedo, sin temblor. Vivir, respondí sonriendo por primera vez en mucho tiempo. Por fin libre. Él asintió con una leve curva en los labios y sin decir nada más, me ofreció su mano. No era una promesa, ni un final feliz de película. Era una invitación a seguir. Y esta vez, yo estaba lista. Mientras caminábamos hacia el paseo, el viento levantó el cabello de mi cara. El cielo se abría en un azul tan limpio que dolía mirarlo.
Me detuve un instante, saqué del bolsillo la pequeña caja de terciopelo que había guardado desde Zúrich. Dentro el pendiente de turquesa brilló bajo el sol. La piedra parecía tener vida propia, como si reflejara cada parte de mi historia, el dolor, la pérdida, la traición, y también la fuerza que nació de todo ello. Lo sostuve entre los dedos y por primera vez no vi una herida, sino un talismán. Gabriel me observó en silencio. Yo levanté la mirada y sonreí. Creyeron haberme enterrado bajo la nieve, dije despacio, sintiendo como las palabras cobraban peso en el aire. Pero lo que no sabían, era que yo era la tormenta. Guardé el pendiente en mi mano y di un paso más hacia la luz. La ciudad se extendía ante mí viva, vibrante, llena de posibilidades. El sol acariciaba los edificios y la brisa traía el olor del mar. Cada sonido, cada rostro, cada instante parecía decir lo mismo: estás viva. Y por primera vez desde hacía años, lo creí de verdad. Libre.